Un imperio narco no solo se sostiene con ventas millonarias y con rutas aceitadas para el trasiego de estupefacientes. Como a lo largo de la historia humana, para mantenerse en el poder es necesario tener la capacidad de ejercer la violencia. Los sicarios del Cártel del Golfo lo saben bien, y a lo largo de sus varias décadas de existencia han demostrado una morbosa capacidad para innovar en materia de eliminación de enemigos. Desde rondas de ejecución masivas al ahogamiento de un traidor en medio del océano. Sus métodos son tan increíbles como grotescos y sanguinarios. En este nuevo video de Militarmente, queremos mostrarte en detalle el accionar de los soldados del Golfo, para entender cómo esta organización se ha mantenido activa por casi 40 años, pese a tener como competidores a cárteles brutales como los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de empezar te advertimos que se trata de un material sensible, por lo que te recomendamos discreción. La génesis del Cártel del Golfo se remonta a los años 30, cuando comenzó a florecer el tráfico de licores a un Estados Unidos dominado por la ley seca. Sin embargo, el grupo no floreció realmente hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control sobre los negocios narco de su tío, que para entonces era un líder en cuanto al trasiego de marihuana y heroína. Si bien era un frente pequeño, Ábrego tuvo una idea brillante que llevó a su organización al siguiente nivel. Un acuerdo con el poderoso Cártel de Cali en Colombia, que a mediados de los 80 buscaba ampliar su negocio hacia el norte del continente empleando nuevas rutas de transporte. García Ábrego se ocupó entonces de los cargamentos de cocaína a través de la frontera mexicana, asumiendo todos los riesgos y llevándose hasta un 50% de las ganancias. Un comienzo bastante auspicioso para una organización que terminaría transformándose en una de las más brutales de todo México. No obstante, la suerte de García Ábrego se acabó en enero de 1996, cuando fue detenido y deportado a los Estados Unidos. Para entonces el Cártel del Golfo tenía ingresos anuales por miles de millones de dólares, dinero que debía cruzar las fronteras de varios países en maletas, jets y túneles subterráneos. Así fue como este frente criminal logró establecer una enorme red de distribución que lo mantuvo entre los grupos delictivos más importantes del mundo, pese a la caída de sus fundadores y el constante cambio de sus líderes. Pero como ya establecimos, un imperio criminal no se sostiene solamente con buenas rutas de transporte y ganas de trabajar. Es necesario un brazo armado listo para enfrentarse a la ley y a sus enemigos, eliminando de raíz a cualquiera que se cruce en su camino. En junio de 2019 se viralizó un video en redes sociales donde se podía ver la ejecución de un integrante de los talibanes, un grupo rival del Cártel del Golfo que opera en el estado de Zacatecas, en el centro del país. Los talibanes comenzaron como una célula o escisión de los Zetas, pero cuando estos perdieron todo su poder, el grupo talibán continuó operando en la región. Nuevamente, antes de verlo, queremos advertirte que se trata de material sensible y altamente violento. Dime ahora sí, güey, ¿quién sube ahí con ellos, güey? ¿Quién anda ahí con ellos? ¿Quién anda? ¿Quién es la que se escucha, güey? La pana qué? Pana Rinconada. Pana Rinconada, ¿qué hacen ellos ahí con ellos? De policía. ¿En Capucha? Sí. Tienen gente, es para toda la pinche gente panochana, gente que anda con los talibanes. El video registra los últimos instantes del talibán, quien se encuentra arrodillado con el pecho desnudo y sosteniendo una cartulina con un mensaje del Cártel del Golfo, aunque no se llega a leer con claridad las palabras escritas. A su lado aparece un sujeto armado, listo para ejecutarlo. La oscuridad total le da un aire de pesadilla a la escena. Un disparo y es el punto final en la vida del criminal, muerto a manos de sus colegas rivales. Por motivos obvios no te mostraremos el momento en que le disparan a la cabeza, pero puedes imaginarte el grotesco resultado. La rivalidad entre el Cártel del Golfo y los talibanes no es reciente, más bien todo lo contrario.
Los Zetas nacieron como un grupo de sicarios de carrera militar bajo el mando de los líderes del Golfo, aunque con el tiempo buscaron hacer sus propios negocios, lo que desencadenó una guerra entre los Zetas y el cártel fundado por García Ábrego. Esa rivalidad a muerte fue heredada por las células y escisiones de los Zetas, muchas de ellas eliminadas de cuajo por el Frente Golfista. Uno de los comandos más violentos del Golfo es el Grupo Escorpión, una suerte de élite armada dentro del cártel que durante años se encargó de cazar y dar muerte a rivales, especialmente si eran integrantes de los Zetas o de alguna de las facciones que sobrevivieron al grupo. Lo que verás a continuación corresponde a un interrogatorio seguido de fusilamiento llevado a cabo por los Escorpiones. Las víctimas son escoltas de la Pagua, un peso pesado regional. Nombre completo. Héctor Martínez Mendoza. ¿Qué ocupación tenías? Estaca. ¿De quién eras personal? Sierra 4 La Pagua. ¿Quién era tu encargado? Sierra 4 La Pagua. ¿A qué grupo pertenecías? A los mugrosos de los Zetas. Un detalle realmente tétrico es que el entrevistador habla en pasado, como si el sicario arrodillado ya fuese historia. Y la verdad es que así es. Cuando estás a merced de tus enemigos, confesando tus trabajos y delatando a tus jefes, ya eres un muerto en vida, aguardando que caiga por completo la guillotina. Solo resta saber si te matarán tus rivales por competidor o tus antiguos compañeros por traidor. Las imágenes fueron compartidas durante el miércoles 10 de mayo de 2023 y en ellas se pudo ver al fondo de donde estaban los hombres de rodillas que por lo menos uno de ellos portaba un chaleco con las siglas del Cártel del Golfo. Al parecer se trató de más de una decena de sujetos que portaban armas largas y que tenían el rostro cubierto. Pese a su rivalidad histórica, los Zetas no son el único némesis del Golfo. Unos meses antes, en enero de 2022, las autoridades de Nuevo León hicieron un hallazgo grotesco: un cuerpo decapitado sobre el frente de un vehículo calcinado. La imagen está censurada, pero es posible apreciar la posición del cadáver sobre el automóvil. La víctima fue identificada a los pocos días como un joven vendedor del Cártel del Noreste, que recientemente había sido ascendido a sicario. El asesino no tuvo oportunidad de prolongar su carrera, ya que los hombres del Cártel del Golfo lo atraparon y mutilaron para enviar un mensaje claro a todos aquellos que sueñan con ingresar al mundo narco. La competencia es mortal. La rivalidad entre ambos grupos criminales no solo se expresa en los brutales hallazgos de partes corporales, sino, como se puede ver a continuación, también en enfrentamientos en las calles de Tamaulipas, donde los vecinos son rehenes de la violencia narco. Lo que estás viendo no es una película post-apocalíptica o una zona de guerra, sino una noche típica en el estado mexicano de Tamaulipas. Desde el pavimento se levantan las chispas causadas por el fuego semiautomático. Esos automóviles que maniobran con torpeza son los llamados monstruos blindados, camionetas cubiertas con placas de acero y artilladas con fusiles y ametralladoras, con las que el Cártel del Golfo y del Noreste se baten a duelo por el control de las calles. Lo más increíble es que acontece en pleno centro, sin reparo alguno por las vidas de inocentes civiles que pueden arrebatar. Estas imágenes fueron captadas por los mismísimos sicarios del Golfo durante un enfrentamiento acontecido en Tamaulipas. El objetivo de las mismas es dejar en claro la impunidad y la libertad con la que se manejan en su territorio. Se escuchan gritos y disparos, esta vez en medio del monte. No se comprenden las indicaciones radiales, pero sí el grito de guerra de uno de los soldados. Sin embargo, ni las batallas urbanas ni el morboso hallazgo de 2022 pudo preparar a la sociedad mexicana para el increíble método de asesinato empleado pocos meses después. Una de las ejecuciones más brutales llevadas a cabo por el Cártel del Golfo no involucró ni fuego ni disparos, sino agua. Fue aquí, en las paradisíacas aguas caribeñas, que un viejo narco encontró su fatídico final. El 28 de agosto de 2023, el periodista dominicano Ramón Tolentino reveló un video en donde se puede ver a un hombre identificado como Reinaldo Fuentes, alias Talibán,
quien habría robado 200 kilogramos de cocaína al cártel del Golfo. Grave error. Nadie se sale con la suya cuando del otro lado se encuentran algunos de los sicarios más brutales del país. En el video se puede ver a Fuentes, de origen venezolano, fuertemente golpeado y magullado. Es evidente que sus tormentos comenzaron mucho antes, con una larga y dolorosa interrogación que de seguro incluyó golpizas y torturas de todo tipo. Pero eso no se compara con la técnica particular que utilizaron sus verdugos para dar el golpe de gracia. Antes de conocer su desenlace, repasemos su crimen. El plan de Fuentes parece propio de una película de bajo presupuesto. Según las investigaciones del periodista tolentino, Fuentes tenía el trabajo de transportar un cargamento de narcóticos valorado en $10 millones, pero la codicia pudo más. El transportista arrojó al mar toda la carga e inventó una falsa persecución por parte de la Guardia Costera para justificar la pérdida del cargamento de drogas. La idea era luego regresar al lugar, recolectarla, empaquetarla y enviarla a otro destino, amasando una gran ganancia en el proceso. Cuando los miembros del cártel del Golfo lo descubrieron, el final del hombre ya estaba escrito. Fuentes, de 68 años, fue atado a un ancla de cientos de kilos para luego ser lanzado al fondo del mar. No contentos con este método brutal de ahogamiento, los sicarios grabaron cada instante previo a enviarlo a las profundidades de su tumba acuática. Apenas unos segundos y Fuentes queda sepultado en el océano, sin rastro alguno de su paradero. Según medios venezolanos, el suceso habría ocurrido en algún punto de las aguas de República Dominicana o de Martinica, pero no hay seguridades al respecto, ya que el cuerpo del hombre fallecido no ha sido encontrado hasta el momento. El crimen fue registrado y viralizado, y en el material se pueden escuchar las frases de los asesinos. «Que no salga la cara de nosotros», pide uno de los hombres del cártel del Golfo. Fuentes era nativo de Sucre, Venezuela, y operaba entre su país y la República Dominicana bajo identidades falsas. Una de ellas era el nombre Miguel Fulcar. Estaba casado con una abogada y tenía 3 hijas. Si te preguntas por qué el cártel del Golfo necesita de un nexo venezolano, es necesario analizar cómo trabajan los grupos criminales en Latinoamérica. Los grupos narcomexicanos no suelen establecerse en otros países, pero para mantener sus negocios organizan pequeñas sucursales denominadas clanes. A su vez, estos clanes son supervisados por gente de confianza del cártel, para asegurarse de que los operadores internacionales no muerdan de la ilegal mano que les da de comer. Es posible que de esa manera se haya descubierto el plan de Fuentes. La brutalidad de la venganza del cártel del Golfo no se explica solo con el valor monetario de la carga perdida, sino también con la necesidad de enviar un mensaje al resto de los clanes sudamericanos. El precio a pagar por la traición es un viaje de ida hacia las profundidades del Mar Caribe. Otro de los ataques más recientes efectuados por los asesinos del Golfo ocurrió en julio de 2023, cuando ejecutaron a Robin Salinas Macal, un joven que hacía pocos días había vuelto de Estados Unidos luego de cumplir una condena en el país del norte. En fotos como estas, el insensato muchacho alardeaba por redes sociales sobre ser miembro del cártel del Golfo. Los vecinos se quejaban de sus frecuentes fiestas, por lo que tenía un perfil demasiado alto como para pasar desapercibido. Sin embargo, todos esos likes conseguidos fueron en vano, ya que cuando cayó en manos de los auténticos asesinos, estos no tuvieron compasión. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el barrio El Panteón, en Chiapas. Al domicilio de Macal se acercaron 2 camionetas repletas de sicarios, que vestidos de negro ingresaron a la vivienda. Una vez dentro, golpearon y torturaron al hombre. Entre insultos y patadas, Macal fue puesto de rodillas y ejecutado al instante. Los criminales huyeron del lugar con rumbo desconocido entre las 4 y las 5 de la mañana y aún no se conoce ni su paradero ni sus identidades. Si bien el Cártel del Golfo no es la poderosa organización que alguna vez fue, sigue siendo un frente criminal de considerable presencia. Se estima que actualmente varias células operan bajo el legendario nombre de este grupo, aunque no todas cooperan entre sí. Más allá de este posible duelo entre herederos del Golfo, el negocio sigue siendo tan violento y lucrativo como siempre.
Anteriormente te hablamos sobre el Grupo Escorpión, el comando armado del Golfo que dio muerte a varios narcos de los Zetas y otras agrupaciones de la región. Lo increíble es que en los últimos años esa tropa también se encargó de mantener a raya el tráfico de fentanilo y otras drogas similares, las que se denominan como cristal. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Sosa Samarripa, Edad. 56 años, Originario. Matamoros, Tamaulipas. Domicilio. Ricardo Basó, Soledad número 26, ¿Dónde radicas? Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué motivo te detuvieron? Venta de cristal, ¿De dónde lo traes? de Monterrey, Nuevo León. En este video grabado y difundido por los propios Escorpiones, se puede ver cómo maniataron a vendedores de ese tipo de sustancias. Con autoridad y entonación casi militar, el sicario de los Escorpiones pregunta la edad y el crimen a cada uno de los detenidos. De fondo pueden verse los hombres armados del comando, vistiendo chalecos antibala y fusiles de grado militar. Bien podríamos confundir esta escena con algún tipo de entrenamiento de un ejército regular, pero se trata de un fusilamiento narco. Aunque se desconoce lo que sucedió después del interrogatorio, se presume que las personas sometidas habrían sido ejecutadas. A su falta de misericordia, los sicarios de este frente criminal la compensan con una morbosa imaginación para eliminar a sus competidores. Fuego, balas e incluso el paradisíaco mar caribeño. No hay límites cuando millones de dólares están en juego. Son escenas de violencia como estas las que viven miles de mexicanos a diario desde hace décadas. Y ni los masivos esfuerzos del gobierno y la Sedena han logrado frenar a estos grupos armados. Cuando decimos que los cárteles de México son las organizaciones criminales más sangrientas y peligrosas del planeta, no es una afirmación basada en su poder económico o la cantidad de droga que trafican, sino en la cantidad de sangre derramada. Lo cierto es que ningún otro grupo criminal del mundo ha desarrollado métodos tan violentos y morbosos para establecer su poder en las calles. Los sicarios no solo matan, sino que hacen de la tortura y el desmembramiento un auténtico arte, destinado a amedrentar a colegas y fuerzas policiales por igual. Desde decapitaciones con motosierras a la remoción de la piel mientras la víctima está aún con vida, para los narcos no hay límites humanos o morales. En esta nueva entrega de Militarmente queremos presentarte 3 de las ejecuciones más brutales jamás registradas, realizadas por narcos mexicanos. Antes de comenzar debemos advertirte que se trata de historias verdaderamente perturbadoras, tanto así que algunas imágenes debieron ser censuradas para poder publicar este video. Dadas las advertencias correspondientes, comencemos. Motosierra versus sicarios del Chapo. El sonido de una motosierra puede helar la sangre. Basta con imaginar que nuestra piel y nuestra carne entran en contacto con esa superficie dentada que corre a una velocidad fantástica para sentir escalofríos en todo el cuerpo. Ese rugido metálico fue lo último que escucharon 2 miembros del cártel de Sinaloa antes de ser ejecutados por sicarios rivales. El Chapo Guzmán es una de las figuras más importantes en la historia del crimen organizado y su captura en febrero de 2014 revolucionó el mundo del narcotráfico. Si bien el capo escaparía de la ley a los pocos meses, durante su estancia en prisión se llevaron a cabo numerosos ajusticiamientos en una lucha sin cuartel por el trono del narcotráfico. Fue durante ese conflicto que las vidas de Félix Gámez García y Bernabé Gámez Castro encontraron su brutal final. Soy originario de Cubiri de la Loma. Me dedicaba al narcotráfico en la ciudad de Phoenix. Caí preso. Tengo 2 meses y medio aquí en Cubiri de la Loma. De aquí, cayendo aquí, yo hice conecte con Felipe Caro con mi tío, porque le habían confiscado una camioneta por cabina y media. Y mi tío ya se entendía directamente con él para visitar al Cholo Iván y al hermano del Cholo y al licenciado para llevar y traer información.
¿Tu nombre? Bernabé Gámez Castro, soy de Cuira Loma. Mi función era, yo conocí por parte de mi sobrino Leri al Cholo Iván, gatillero Chapo Guzmán y al Sonri. En la tétrica confesión, los hombres no solo confirman su parentesco, sino también su relación laboral. Entre los nombres propios que se citan aparece el Chapo, pero también Cholo Iván, guardaespaldas y mano derecha del capo de Sinaloa. Pues la verdad, pues, eso fue lo que pasó en la trayectoria que yo trabajé con ellos. Me pagaban muy poco, no me pagaban mucho. La última vez que fui me dieron 300 pesos. Para andar ganando mi vida, pues se me hizo bien poquito. De hecho, ya, pues yo le digo a toda la gente que si piensa en algo, poner el dedo, algo que la piense, porque no es fácil. Como es frecuente en los videos de ejecuciones, el condenado relata las penurias vividas durante su carrera criminal. En este caso, arriesgar la vida y dar con una muerte horrorosa por tan solo 300 pesos. Bernabé fue el primero en morir y recibió la pena más brutal. Uno de los sicarios le cortó la cabeza utilizando la motosierra, mientras su sobrino cerraba los ojos, tal vez abstrayéndose del horror que tenía a su lado. Luego fue el turno de Félix, quien fue decapitado con una navaja. Por obvios motivos no podemos mostrar el final de estos narcotraficantes, pero te aseguramos que su ejecución dejó uno de los registros más perturbadores en la historia de las guerras criminales. Cártel de Santa Rosa de Lima versus el Babas. Al ser una de las principales organizaciones criminales del planeta, los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación son susceptibles a ataques de cárteles competidores que buscan enviar un mensaje de guerra mediante la tortura y la ejecución. Así fue como el Babas, sicario bajo las órdenes de Nemesio Osegueda Cervantes, cayó en las manos del cártel de Santa Rosa de Lima. Su cuerpo apareció en abril de 2023 junto a un narcomensaje que nuevamente denunciaba la relación entre el poder político y el cártel del Mencho. No pasó demasiado tiempo hasta que aparecieron en internet los videos de la interrogación previa a la ejecución del soldado narco. En medio de un paraje rural y triste, yacía de rodillas el que fuese un poderoso sicario de la organización más letal de todo México. El problema es que cuando tus enemigos te atrapan, nadie irá en tu rescate a menos que seas un jefe de jefes. Mi nombre es Pablo Abel Zárate Procel y me apodan el Babas. Trabajé para el cártel Jalisco bajo las órdenes de David Zárate, el cual se encargaba de extorsionar, matar gente inocente y alterar la ciudad. Hicieron tantas porquerías que mataron gente en el Peregrinos, en Las Muñecas, en varios establecimientos de Celaya. Con una calma llamativa, el Babas se presenta y relata la red de mando tejida por el CJNG. Como verás a lo largo de este video, esta práctica es frecuente entre los materiales grabados previos a una ejecución. Los sicarios se encargan no solo de extraer toda la información posible de su víctima, sino de avergonzar también a su enemigo revelando la organización y los nombres de sus líderes. Yo soy de Celaya y sé las porquerías que han hecho. Don Fidel, Emilio, David Zárate, todos ellos, porquerías tan infinitas. Matar gente inocente por nada. Luego de nombrar a algunos de los hacedores de violencia y los crímenes que cometieron, el Babas afirma que esas matanzas han sido por nada. Así de desvalorizada está la vida dentro del mundo criminal. Lo que sigue es el fusilamiento del sicario del CJNG. Un grupo de rivales abre fuego con armas semiautomáticas, transformando al hombre en una masa amorfa roja y burbujeante. Hasta el camarógrafo saca su revólver para participar de la matanza. Si esto te parece increíble, el siguiente relato te va a dejar paralizado. Los Viagras versus el Siri. El final del pistolero Federico Ábalos Sánchez, también conocido como el Siri,
es de una brutalidad tan extrema que parece tomada directamente de los peores relatos de la Segunda Guerra Mundial. Sánchez era uno de los tantos soldados que conformaban las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal liderada por Nemesio Osegueda Cervantes. Los sicarios pueden parecer figuras de poder, pero lo cierto es que son peones en una guerra mucho más grande, por lo que la muerte de estos sujetos se ha vuelto una cosa de todos los días en México. Lo que diferencia al fallecimiento de Sánchez es que sus captores eligieron despellejarlo vivo para enviar un mensaje de sangre a sus compañeros. El cuerpo de El Siri fue encontrado junto al de otro hombre en la ciudad de Zaguayo, en el estado de Michoacán, uno de los puntos más conflictivos de todo México. Junto a los cadáveres había una cartulina que enviaba un mensaje directo a los alcaldes y políticos de la zona, afirmando que de seguir apoyando al CJNG, ellos serían los próximos en aparecer sin vida. Pero esa imagen grotesca era solo el principio del horror. Al poco tiempo se hicieron públicos videos que retratan los últimos y dolorosos instantes de vida de Sánchez, quien fue interrogado, torturado y despellejado por miembros del Cártel de los Viagras. Mi apodo es Siri. Trabajo para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Me desempeño vendiendo droga y como sicario. Trabajo en compañía del Barzón, de Benja, de la Guayabita y del Rábano. Nos apoya Rodrigo Tejeda, Armando Tejeda y Rodrigo Sánchez, el actual presidente de Zaguayo. Son los que nos apoyan con el gobierno de Zaguayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías. La oscuridad total y la luz en el rostro de la víctima hacen que el video se asemeje a una película de terror, pero no es una escena del proyecto de la Bruja de Blair. En este caso, el horror es bien terrenal. El Siri repite las palabras que le fueron indicadas, inculpando a políticos y personas importantes de Zaguayo que estarían aliadas al infame CJNG. Pido clemencia para que me perdonen la vida, quiero seguir viviendo. Les digo a los jóvenes que no crean nada de lo que les digan. Las personas de Cártel Jalisco Nueva Generación no te apoyan, no te defienden, te dejan morir solo en la batalla. Cuando saben que te está pasando algo, te dejan solo. Solo ellos matan a gente inocente. Pido aquí a los señores que me den clemencia y me perdonen la vida. Estoy muy arrepentido. Luego de advertir que el Cártel Jalisco Nueva Generación deja a sus hombres librados a su suerte, el Siri afirma estar arrepentido de sus acciones. Pedir compasión en esta situación es un instinto inevitable, pero como sicario bien sabe que sus captores harán oídos sordos a ese pedido de clemencia. Lo que sigue es grotesco y no puede ser publicado en esta plataforma, pero te aseguramos que el pistolero sufrió hasta los últimos segundos de vida mientras era despejado por sus rivales. La grabación es breve, pero alcanza para demostrar la brutalidad con la que los narcos cobran las traiciones. Al poco tiempo de difundido el material, los sicarios del Cártel de los Viagras se adjudicaron el brutal asesinato, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que son uno de los principales enemigos del grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Muchos especulan que el sangriento video podría haber sido difundido como respuesta a las repetidas amenazas que el comandante Joker, un jefe regional del CJNG, lanzaba contra el Cártel de los Viagras. Más allá de los motivos, el asesinato de El Siri es uno de los más grotescos jamás registrados en México. La violencia causada por los narcos ha ido en constante aumento desde los años 90 al presente. Sus métodos se volvieron no solo más eficaces, sino también más sangrientos, como si en la destrucción del cuerpo rival estuviese la llave para dominar el reino. La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de 3 personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho.
No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México, y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas, en particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a 3 años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja a tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre a toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados. Y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo. Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como el Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el Pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo atraer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el Pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña
y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad, que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque, como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza: la muerte era solo un peaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan, y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente, fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven, Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles y el comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archi Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo comenzó con las labores de búsqueda. 4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archi Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido
y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el Estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso, donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio Archillama realizaba las labores de chofer de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con 6 propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos, endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archillama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archillama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Celaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato. Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales, pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopán, en Celaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita, en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del Mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de 4 letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta, y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a El Mencho. ¡Compa, están equivocados! ¡Compa, no! ¡No, primo! Este es un hijo de su puta madre que hizo el video ofendiendo a mi papá Mencho, la vez. ¡No, compa! Arrástrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita: "No, compa, están equivocados, yo no fui". El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo de... El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a El Mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal.
para reencontrarnos en el próximo video.